Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política, un programa de conversación política sobre asuntos que nos atañen acá en Chillán, asuntos culturales, sociales y sobre todo la relación de estos con la política, más allá de lo contingente. Estamos desarrollando el segundo ciclo de arte y política y en esta oportunidad tengo conmigo un gran invitado, el señor Sebastián Santamaría, compositor chillanejo. Hola Sebastián, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Sebastián, la relación entre música y política, ¿es divisible? Uf, es imposible. O sea, es como pensar que desde el siglo XX, digámoslo así, y sobre todo desde la época del 50 en adelante, comienza a aparecer la canción de protesta. Entonces eso te quiere decir que la música siempre acompañó los procesos y cambios sociales. Ya en los 60 con la música y la psicodelia, que no solamente tenía que ver con drogas, ¿no? Y precisamente de cantantes que tenían una máquina para ser fascistas. No recuerdo el nombre del artista, pero la tenía en su guitarra para poder tocar en los escenarios. Entonces, no sé si se puede dividir. Yo creo que está ahí, siempre. Uh-huh. Sí. La relación entre música y política en tu trabajo. ¿Qué música haces tú? En mi trabajo, lo que yo hago. Mira, a mí me gusta mucho la poesía. Entonces, tenía un profesor en la escuela básica que se llamaba José Fritz Fernández, que era un rotario de Los Ángeles. Estudié en un internado, así que no había mucho que hacer. Y él nos leía mucho poesía. Por lo tanto, mi lenguaje no es tan fácil de digerir porque ocupo otro tipo de palabras. Quizá a lo mejor en el momento en que las compuse tenían un sentido. Ahora hay tantas personas que quieren decir tantas cosas que yo personalmente no soy capaz de escribir. Prefiero hacer otras acciones, otros actos políticos más que solamente escribir, ¿cachai? Lo mismo que la música, tomar acordes prestados de cantautores, po, ¿cachai? Como para poder lograr causar en la persona que te escuche eso de, oh, sí, eso me suena como a mi abuelo, oh, mi tío escuchaba esa música, ¿cachai? Tiene que ver como con ambas cosas, música y poesía, política. Eh, Siempre he sido un hombre de izquierda, ¿ya? Con diversos tintes, pero siempre me he acercado más hacia la izquierda política en general, en el mundo, ¿cachai? Y dentro de ellos me encontré a muchos artistas que hacían lo mismo, así que es como un lugar común, ¿sí? Uh-huh. ¿Con qué haces tu música? ¿Qué instrumentos ocupas? ¿Cuáles son las herramientas? Mira, normalmente hay como varios procesos. Los cantautores en general, yo no me considero tan cantautor ahora, ya, pero sí, los cantautores utilizan el proceso de primero escribir la letra y después musicalizar. En eso tenemos ejemplos como los Jaivas con los poemas de Neruda, etcétera. También está la música antes de escribir, por lo tanto toda la secuencia de los acordes, hacer un buen coro, que se escuche bien, que diga realmente con un buen énfasis y con ciertas palabras, cierta fuerza. Y después está el otro proceso en donde ambas cosas se escriben al mismo tiempo. O sea, mientras yo voy colocando el acorde en el instrumento, preferentemente guitarra, eh, van saliendo, digamos, ¿no? Así como que vas buscando a ver cuántas notas tiene este acorde, ya, perfecto, tiene 3 notas, y las dos que van entre medio, ya, esas vamos a ocupar, ¿cachai? Para jugar, es un juego, sí. Uh-huh. ¿Tú tocas la guitarra, tocas piano, teclado, música Sí, hecha en computador? sí, sí, de hecho ahora ha sido súper entretenido con esto de el COVID-19, ¿cierto? Y aparte que uno, mira, siéndote súper honesto, he llegado a la conclusión de que la música con las máquinas no sirve. Porque cuando yo quiero humanizarlas, tengo que correrla para que no lo hagan perfecto. Y eso habla mucho de cómo somos como humanos, pues. Entonces, me uní a un lote de músicos que tocan otra música que yo no toco, como guitarrista.
ni siquiera como cantante ni nada, para poder tocar. Y cada día me doy más cuenta de que me gusta hacer la música con personas, con comunidades, ¿no? Como que la computadora y todo es como... Hay gente que incluso hace más rápido los videos después en edición para que sus dedos se vean más rápidos al solear. Ujú. Entonces, hay un pro y contra con trabajar con este tipo de las nuevas tecnologías. ¿Cachai? Ujú. ¿Cuáles son las influencias de Sebastián Santamaría? ¿A quién le Oh, paga tributo, por decir? ufa, ahí hay harto porque... Sincérese. eh, mira, la música favorita mía, que nadie me haya heredado, son cuatro músicos chilenos, que son como muy transversales. Las primeras dos son dos bandas, que es Congreso y Los Jaivas, porque eran totalmente distintos, entonces yo no entendía cómo podían convivir en el mismo país dos agrupaciones con un trabajo tan increíble. Y por otro lado también los cantautores de aquí de la zona, porque es redundante hablar de Víctor y Violeta, pero yo a mi edad todavía no me atrevo a tocar un tema de ellos en vivos porque no he vivido lo suficiente. Ujú. Cuando leo sus letras me doy cuenta que yo no he vivido lo suficiente y no he caminado lo suficiente como es válido que cualquier persona quiera hacerlo. Pero para mí, si no se va a cantar a la chillaneja, mejor no se canta. ¿Cachai? Es como esas cuatro bandas. Y por otro lado, también la música argentina de Luis Alberto Spinetta, Charly García. Y sí, yo creo que ellos dos son también como muy potentes y muy presentes, Ujú. porque su forma de escribir y su relato también condice mucho con lo que hacían estas otras personas, más ligado a la poesía, el lenguaje de poder crear lugares. ¿Mm? O sea, a ti lo que más te influencia de ello es la parte poética, la parte de la letra, más que nada, el contenido, ¿no? Exacto, mira, son músicos increíbles, cada uno en su estilo y en sus propios instrumentos, pero a mí siempre me gustó la música que quería decir algo. Me parece a veces como, sí, escucho música para comer, ¿cachai? Escucho música para dormir, escucho música para salir a caminar, pero cuando realmente le pongo atención a algo es porque me está llamando la atención o está inquiriéndome o me está diciendo, ¿cachai? Que estoy equivocado al respecto de todo lo que percibo, ¿cachai? Es como... Charly García decía que de chiquito quería ser aviador y ahora solo era un enfermero, en una época que tenía que se llamaba Say No More, que me gusta mucho. Y es real, uno va cambiando y uno a veces las cosas que quería hacer antes, independientemente de los estudios profesionales, a lo mejor uno después quiere ser otro, ¿no? Diferente. Queriendo ser otro, como decía Fito Páez. También, Fito, sí, fantástico, buen compositor. Ese sí, pulento, también, mucha poesía. Como decía. Oye, Sebastián, pero no estás haciendo ahí una dicotomía tanto dramática, el hecho de que me influencian ellos por las letras, y dónde están los músicos, probablemente están los compositores, la parte rítmica, armónica. ¿Cuáles son tus influencias ahí? Sí, ahí es un cuento largo porque yo soy guitarrista, pero a mí me gusta mucho la música de los vientos, John Coltrane, Miles Davis, es lo que se escuchaba en la casa. ¿Cachai? Entonces, y es música que no tiene letra. No, Chet Baker, no. Claro, también, no tiene, bueno, Chet Baker canta, pero no tienen letra. Y son solamente un discurso sonoro. Y ahí es donde me enamoré más. Ahí fue mucho más fuerte eso todavía que inclusive todas las letras de la canción de protesta y todo, porque como no es que lo entendiera, es que comprendía, que se comunicaban, que era como lo que estamos haciendo ahora. Eso me gustó más. Ya. Y una cosa no transgrede la otra. ¿No sientes que estás de alguna forma profanando la música cuando le pones letras o al revés? Eh, ¿Dónde está la tensión ahí? Pucha, yo creo que siempre ha sido un problema y es la línea melódica. Es como tú puedes tener el acorde más bello con una rítmica
importante, pero si tú no dices la palabra correcta, lo vas a echar a perder. Ujú. Y pasa lo mismo al revés, pues tú puedes tener un texto maravilloso, pero le colocaste algo para demostrar de que puedes hacerlo muy bien y perdió todo el sentido. Hay que equilibrar como eso, creo. Sí, Bueno, de hecho hay un equilibrio en las líneas melódicas de no pasarse de listo, digamos así. Por ejemplo, un cantante. Tenemos todos rangos vocales. ¿Por qué yo voy a buscar el último sobreagudo que tengo en mi voz si no voy a ser capaz de dominarlo? Va a haber un desastre. Aparte de eso, voy a ocupar una palabra que en vez de que termine en una vocal, va a terminar en una consonante. Entonces voy a estar ahí arriba y voy a terminar con una S. Me voy a desinflar. pero el buen Obvio. cantante tiene técnicas para resolver eso. ¿Mm? Ah, el buen cantante, po. Por Mm. eso no tenemos tantos, porque el buen cantante necesita de un desarrollo y tiene que ser una política pública. Un cantante no se hace en 2 años, pues, es un trabajo, yo creo que un músico profesional de academia estudia 12 años su periodo básico, ¿cachai? En piano. ¿Y quién tiene un piano en casa? Ahora es más accesible, ¿no? Pero ¿quién lo tiene? Y los profesores, y si vives en una comuna como las que yo conozco, como Pemuca, sería quien tiene un piano. Entonces, yo creo que ahí hay un problema estructural también Ujú. al respecto. Así, Ya- ligándolo con la política, así como... Claro, ya empezamos con la política pública. A ver, política pública para el desarrollo de los cantantes y para el desarrollo de los instrumentistas también, me imagino. Claro. Lo que pasa es que hay, y existe, y está en los colegios, Pero, pero el problema es que la palabra es europeizante. Sí, europeizado, europeísmo. no estoy seguro. Europeísmo, sí. Está todo hecho y construido para que solamente tú toques la música europea. Las becas que están para los músicos en Frutillar, por ejemplo, para que vayan a conocerse entre ellos. Cuánto cuesta un instrumento, entonces ya ahí hay una falta de acceso enorme, porque no todas las comunas pueden tener una pequeña orquesta en su colegio, ¿no? Ujú. Y fuera del colegio no hay nada más. O sea, nosotros no está en la mente de las autoridades que una persona de sobre 25 años pueda desarrollarse en un instrumento. Y yo creo que están muy, muy, muy equivocados. Víctor Jara hacía teatro con los mineros. Entonces, te quiere decir que hay gente que está preocupada de otras cosas, ¿no? ¿Hasta dónde llega la crítica con eso? Te pongo un ejemplo, ejemplo probablemente único. Claro. Charlie Parker. Ya. Antes de desarrollar el bebop, Charlie Parker fue un gran saxofonista clásico. ¿No es eso también algo positivo en el sentido de formar a gente que domine el instrumento y que después tome un camino más individual? Y sí y no. Por una parte es porque tiene que ver con esto de la sinergia de los contenidos de la música del mundo. Todos podemos hablar en ese lenguaje. Lo bueno de la música es que es un lenguaje universal. Pero hay una diferencia entre la música popular y la música docta, po, que la música docta empieza en el uno y tiene un carácter. Y la música popular está en los tiempos entre medio y hace que tu cuerpo se mueva. Entonces tiene otras implicancias, pues. Cuando tú buscas la música negra y del bebop y de Charlie Parker te vas a dar cuenta que todo eso está marcado en el tiempo 2. E incluso algunos más atrevidos como que intentan solear en el tiempo que viene después. O sea, normalmente uno marca 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y entre medio están los I de cada tiempo. 1 I, 2 I, 3 I, 4 I. Entonces, esta música que hace Charlie Parker después es totalmente diferente a la que tocó. No tiene nada que ver porque tiene otra acentuación. Un I2 y 3 y cuá, y un I2 y 3 y cuá. No sé si alcanzo a percibir lo que esa... Claro, no voy al hecho de que probablemente un buen instrumentista puede ser también un buen eh, artista creativo, más allá de las pautas, por ejemplo, la pauta europea que tú señalas,
en la cual fue entrenado, o se entrenó, o fue desarrollado. O sea, bien podría ser un gran creador de un estilo, o eventualmente ser un músico un poco más disruptivo, pero esos son probablemente caminos personales, pulsos personales, oportunidades también laborales, uno nunca sabe qué es lo que hay Claro. ahí, que es muy importante siempre considerar ese factor. Y, por lo cual, sí, claro, quiero apuntar a la tensión que existe entre de desarrollar a un artista bajo ciertos parámetros y que el artista en su propio camino después los altere, que sería lo ideal, o cree otra cosa. Sobre, por ejemplo, te enseñé sobre la música folclórica. Tú tienes un conjunto folclórico de niños, ¿ya? De niños. A los ¿Ya? 15 años, el chico que tocaba la guitarra, un chiquito que ya tocaba la guitarra a los 15 años ya empieza a tocar a los jaivas, por ejemplo. Ujú. Y así puede seguir otro camino, ¿no? De los jaivas puede llegar al camino que has tomado tú, por ejemplo. Y tiene sus raíces en el folclore. Hago esta pregunta por lo que viene. Esa Sí, reflexión sí, por lo que viene. Tú dices que es europeizante la sí, formación. Ujú. sí, se nota. Pero no es también la música nacional una forma dominante de música de formación, porque también hay formación y becas y ayuda económica a artistas que se forman haciendo música nacional, ya sea en composición nacional, obviamente por ser chileno, o ya en compositores nacionales previos, los cuales se puede hacer un arreglo, un estudio, Ujú. una compilación. No es también, no coexiste eso de lo europeizante con lo, no sé, chilenizante puede ser. Claro, sí, podríamos llamarle así. Es que igual es de establishment, porque lo que hacen las autoridades es tener una cultura ya propiamente tal para formar ciudadanía, no para que sea cultura per se. Por lo tanto, se modifican grandes espacios de lo que realmente es. O sea, si realmente se estuviera interesado en formar grupos folclóricos, entonces tendrían que enseñar décima espinela primero, antes de tocar cualquier instrumento para entender la rítmica. ¿Ya? Después de eso tendríamos que trabajar con las afinaciones. Tenemos más de 21 afinaciones y ocupamos una. ¿Cuál? Como decían las viejas en el campo, las señoras, perdón, como decían las señoras en el campo, es que realmente eran viejas, esa es la verdad. Decían por escuela, ¿ah? Así la decían, sí, pues por escuela, casi la gran mayoría. Y esa era una. Y tocaban cierta cantidad de repertorio con esa afinación, y de repente, parre aquí, tercera alta, y moviendo cuerda, y era mágico, po. Y además que tenía otro factor importante, pues si realmente lo quisiéramos enseñar, entonces, ¿dónde vamos a ir a tocar esta música? ¿Un escenario? No, pues la música tradicional chilena proviene y está en el campo. Ahora, si nos queremos colocar en más minuciosos todavía en el estudio, podemos llegar a oír de que la música ranchera, la cumbia ranchera, es la música de nuestro campo. Pero siempre hay algo tradicional detrás, ¿cachai? Entonces es como que la política pública de crear la cultura es con aspectos de dominación cultural de parte de una élite. Ellos te dicen, por ejemplo, que no es una élite así como súper etérea, no, si deben, ¿cuántos años de diferencia tendrá el último profesor que le cerró las puertas a la Violeta Parra? Puta, deben haber pasado de eso, no sé, ya pongámosle 40 años, 50 años. Yo creo que debe haber el mismo tipo de personas en esas universidades aún. Y es por eso que no hemos visto nada más. Por los músicos que son así como de ese tipo de cultura, Antonio Restucci, Elizabeth Morris, Rodrigo Santamaría, que está en Alemania. Eh, sí, pues. Ellos pertenecen a ese tipo de élite, pues, pero nuestros cantautores locales no tienen esa cultura y no les importa y no les hace falta, po. A Marisol Valenzuela, por ejemplo, de San Carlos, no le hace falta lo que tiene Elizabeth Morris. Elizabeth Morris debería darse el trabajo, al pertenecer a la élite, de ir a San Carlos y tocar con ellas, po, para ver si es que puede aprender, porque hay cosas que son de tradición oral. Entonces, al Estado no le interesa transmitir ese tipo de cultura porque no es acorde
a lo que se requiere. ¿Y Pero, qué se requiere en un país neoliberal como este para terminar? Porque es un punto muy sí, importante. Se merece. Lo que se requiere es ser un artista que no diga absolutamente nada. Ojalá canciones de amor con música de los años 50. ¿Y quiénes toman ese relevo? El hip hop en las poblaciones, el rap, el trap en las a poblaciones. eso iba. Digamos. Ujú. ¿Cachai? Y eso no fue ninguna política pública, po. Eso fue espontáneo. Eso es espontáneo, ok. En contraste, digamos, la reproducción de las prácticas de la élite dominante, ¿dónde se da? También en una escuela, ¿no? Igual Sí, hay un intercambio entre ellos, que una escuela es una escuela a través de prácticas, digamos, no es nada tan formal, así como un edificio o algo por el estilo. de hecho, cuando dice eso, siempre tengo en la mente de que en los colegios donde yo estudié, que eran mayoría internados de educación rural, eh, habían guitarra, había un grupo folclórico. Teníamos que cantar desde los guasos quincheros hasta un esquinazo cuando venía una autoridad. Pero en los colegios donde estudiaron mis amigos, que son los amigos que tengo hoy en día, habían flautas traversas, habían violines, habían violas. Entonces de verdad que hay es prácticamente algo sistemático, ¿cachai? De segregación cultural. Y se nota porque si lo llevamos al nivel de la política no podemos tener una conversación civilizada si tenemos diferencias, porque automáticamente o eres un facho asesino o eres un comunista como el guagua, y no hay más conversación, Ya, ¿cachai? sí. Ujú. A ver, tocamos la importancia de la letra, dijiste lo ideal que fueran canciones del año 50 que no digan nada. ¿Qué dicen las canciones de Sebastián Santamaría? Pucha, mis canciones tienen algo de un poco como ritual. Yo no grabé un disco per se, yo grabé un EP. Y el EP tenía instrucciones para escucharse a cierta hora en ciertos lugares. Sí, 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 es real. Uno se pasa todo el Oh, rollo. Sí. creo. Había que buscar algo ser creativo. Entonces, eh, la última de ese disco se escuchaba en los Yeuques, en un lugar que todos conocen muy bien, que fue mi mamá la que me llevó. Hay una cascada. ¿Qué dicen? Pues son... Es mi forma de ver nomás las cosas y como yo las describo. Es súper extraño que alguien lo pregunte porque es la primera vez que alguien lo hace, así que bacán. Eh, no sé, yo creo que tiene que ver porque creo que desde el odio y el prejuicio de ser de la clase trabajadora. Ah, Sí, sí, yo creo que de ahí viene. o sea, es el trabajador, el obrero, el sujeto Sí, político que habita tu canción, digamos. sí. Y el que habita la forma en como yo realizo, El porque que para mí levanta ese no es discurso solamente... Ah, y que el que levanta también ese discurso. claro, y al principio me tuve que hacer un personaje, Mm. porque eh, era tan íntimo que me daba un poco de lata saber de que era mi nombre real el que iba a estar ahí. Entonces me hice uno. Este personaje es del campo, de hecho fui criado en el Salto del Laja, entonces siempre estuve rodeado ahí. Y yo vi los abusos pues, que cometían los judes, ¿cachai? Con la gente de buen vivir, pues, con los temporeros, ¿cachai? Mis bisabuelas hacían las ruedas de carreta, teníamos mucho contacto, de hecho, con el dueño del hotel que está en el Salto del Laja, porque nosotros vivíamos en la curva que se da después del puente. Y, y yo siempre tuve rabia, ¿cachai? Porque yo decía, ¿cómo uno de nosotros no va a hacer lo suficiente mente inteligente como para educarse y después, no sé, po, eh, muerte pública, Mm. ¿cachai? Sí, sí.
Porque ese es mi personaje no te está contando un cuento. De hecho, yo escucho mucho a un tipo que se llama Pablo Chile, que es totalmente un personaje distinto al mío, pero que tenemos un punto en común. Ok. ¿Es el obrero trabajador más campesino el de tu canción o también el urbano? Mira, es como un campesino que viene del Salto del Laja y que aprende los lenguajes modernos de la música, po, e intenta mezclar lo uno y lo otro, ¿cachai? Sin perderse. Esa es la parte más difícil, digamos. Porque al principio yo tocaba guitarras con cuerdas de nylon, después pasé a guitarras con cuerdas de acero. Ujú. Y ya la forma de tocar es distinta. Y ahora pasé a los instrumentos eléctricos, pero sin quitarle lo campesino. Y eso es lo que más demora tiempo, digamos, en como que se desarrolle bien. Ok. El obrero, el trabajador también puede estar en otro tipo de canción, sin necesariamente ser tan denunciante, por ejemplo. ¿De qué se trata la vida de los obreros y trabajadores que están en tus canciones? ¿Son personajes bucólicos que están en el campo y van a la ciudad y aprenden cosas de la ciudad o hay algún tipo de disrupción ahí? Los personajes que habitan en mis canciones son el campesino desafortunado, que se ha visto en la obligación de emigrar al campo de la ciudad, po, porque las forestales compraron todos sus terrenos para plantar pinos. Entonces no pudo desarrollar su cultura normal, que es tener plantaciones de distintos tipos, ¿verdad? La acidez del pino deja los suelos muertos, por lo tanto es como estar al lado de un cementerio, no hay pájaros, no hay bichos. El campesino de mis canciones aprende que en la ciudad no se puede confiar en nadie y que son todos muy corruptibles, por muy independientes que parezcan. ¿Cachai? Y llevándolo a lo político también, pues la persona del campo es una persona de palabra, pues tú me dices, yo hago. Si tú me dices y falta a tu palabra, tiene consecuencias. Ujú. La ley del campesino es que si pasa algo, no hay policía, pues, tú tienes tu escopeta, ¿cachai? Hay otro código al respecto, pues. Es otro tipo de vida. Hablo en el fondo de que ese campo del que hablaban Violeta y Víctor no existe, ¿cachai? Ya no está. Hay máquinas que lo hacen todo. La gente se fue. Abandonó algunas cosas incluso para poder dedicarse a un empleo de tiempo completo en una ciudad, ¿cachai? Y jamás volvió. Y no porque no quisiera. Ok. Esos son mis personajes, ¿cachai? O sea, hay una influencia de un proceso y de un tiempo bien definido también. Desde que comencé a hacerlo, yo sabía que eso era lo que tenía que hacer. Y por eso no seguía escribiendo más, porque era como... Es cansador igual, Me porque... refiero a un tiempo político también, porque lo que tú describes es una situación que, bueno, se ha dado hace mucho tiempo, pero se ha intensificado en las últimas décadas, ¿no? Mucho más neoliberal, digamos, que, que la práctica de Chile anterior. Dime una cosa, después Dale. de analizar esto, ¿consideras tú que Sebastián Santamaría es un artista subversivo? ¿Busca Eh, ser subversivo o es una consecuencia así eh, espuria? no. Yo creo que las juventudes son llamadas a ser subversivas, Mm, porque algo de su naturaleza. Sebastián Santamaría es un campesino que intenta educarse lo mejor posible para poder sentarse frente a frente a la élite sin ningún problema. ujú, Porque eso es lo que hizo Violeta, eso es lo que hizo Víctor, eso es lo que haré yo, y eso es lo que harán otros artistas de aquí, ujú, de esta zona, porque es de aquí. Cuando yo he ido a otros lugares del país y he tenido que tocar, yo digo que soy de acá y hay un silencio primero. Y yo toco esa guitarra y la gente apaga su celular, porque saben de dónde uno viene. ujú. Y me ha pasado muchas veces, a otros músicos quizás por el tipo de música que tocan no les sucede, po. Pero
no sé, después de tocar he sido invitado a unas sopaipillas por la señora, no sé, por María, o coloquémosle cualquier nombre, a su casa a pasar el 18 de septiembre a bailar cueca, Bien. sin conocernos. ¿Dónde está tu nicho dentro de la música y de la composición musical en Chillán? Nicho, yo antes tenía una fana de querer buscar como un rango etario, un lugar preciso donde poder tocar mi música. Y después me di cuenta que no podía convivir con ambos mundos, porque por un lado yo soy un músico de bar, que toca repertorio de bar, para el nivel, para el capital, ¿cierto? Donde más encima las personas que pagan más dinero, en los lugares más caros, ¿cierto? Ahí está el músico, ¿verdad? Pero por otro lado, la música campesina que yo te hablo, la tocaba después de las 3 de la mañana en un local de música rock underground, ¿cachai? Entonces mi público es como muy, muy amplio. Depende, pues si quieres discutir, pero sin golpearme, perfecto. Entonces tienes que escucharme, ¿cachai? Es como eso. Ujú. ¿Quién te apoya en términos de Oh, ¿quién política me pública? apoya? ¿En términos de qué? Proyectos, financiamiento, ¿cómo Ah, no, todo esto tiene que ser. Este es el camino más largo. Es el camino de la consecuencia, de ser independiente, ¿cachai? De ser músico independiente. Yo nunca he pagado un peso por grabar, ni siquiera eso. Surgía así, oye, tengo un estudio, ¿quieres que grabemos? Perfecto, mira, tengo estas canciones. Ya, Ujú. vemos, saquémoslo. Bien. No hay un equipo detrás, no hay tampoco pretensiones de que sea de esa manera, porque es parte del personaje, tiene que seguir esa construcción, tiene que seguir educándose y Ujú. tiene que seguir componiendo y eso, los proyectos no te dan esa libertad, tú tienes que cumplir con un tiempo, tienes que tener una temática, tienes que justificar lo injustificable para ganarte unos morlacos y tener algo de distribución, ¿no? Ahora podemos hacer programas como estos y no tener a la televisión detrás con un editor diciéndote, mira lo que dijo, cortémoslo. Bien. Ok, Sebastián, se nos pasó la caña. Se nos pasó Pulento. el tiempo. Te agradezco mucho que hayas aceptado estar acá en Caña Política y espero que te vaya muy bien en tu carrera independiente, que como dices tú es la más difícil. Y con tus sujetos políticos y los discursos que se levantan a partir de tu trabajo. Ah, Oye, de hecho, antes de que termine, quería decirte algo. Mira, justo quería aprovechar de promocionar que después de las constituyentes, ¿cierto? Que son el 10 y el 11, voy a lanzar un programa de música que se llama A Nadie Le Importa. Un programa de música que habla de música. Y, y tiene que ver con lo mismo de esto. Yo te agradezco que me hayas invitado acá a tu programa, igual está re bueno. a nadie le importa. Ajá. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han visto este video. Nuevamente, gracias a Sebastián Santamaría por estar con nosotros en Caña Política. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.